Hola, bienvenida. Estás en The Pink Project Podcast. Soy Ala Astudillo y hoy tenemos un episodio profundamente especial. Vamos a hablar de un tema que no siempre se discute, pero que es tan importante de visibilizar: el embarazo ectópico. Para este episodio tenemos el honor de conversar con Pame Santos, una mujer que admiro muchísimo y una mamá increíble. Siempre tiene los mejores tips de maternidad y sobre todo es súper valiente porque decidió compartir su historia personal para poder ayudar a otras mujeres que pueden estar enfrentando experiencias similares. Quiero abordar este tema con todo el amor, respeto y empatía que este tema merece. A veces la maternidad no llega como la imaginamos o como esperamos, y eso puede tener un sinfín de emociones y aprendizajes. Entonces hoy vamos a explorar junto a Pame cómo atravesar estas experiencias con amor propio, cómo encontrar luz en momentos difíciles y sobre todo cómo crear espacios seguros para hablar de lo que muchas veces no se dice. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por buscar un espacito en tu agenda. Aparte de trabajar, eres mamá de Nico, entonces tu horario y tu agenda debe estar compleja, entonces gracias por este espacio que nos regalas del día de hoy. Y justo quiero arrancar preguntándote en qué proyectos estás. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, realmente desde que Nico llegó a mi vida, como sabes, yo me dedicaba principalmente a temas de diseño siempre. Eso estudié, de eso viví toda mi vida. Tenía un trabajo fijo y decidí dejar el trabajo fijo para poder dedicarme más tiempo a Nicolás. Así que ahora fusioné un poco dos pasiones mías, el diseño y los viajes. Sigo manteniendo clientes freelance. Uno de los proyectos que más me emociona es este proyecto. Y justamente Pame es la responsable de todo el branding atrás de este podcast, así que gracias, Pame. No, a ti, gracias por siempre confiar en mí. Y nada, tengo algunos clientes a los que les ayudo en cuestiones gráficas, pero principalmente me estoy dedicando a venta de viajes. Soy una agente certificada por Disney, así que ayudo a otras familias a tratar de hacer como vacaciones bonitas y estoy dedicada ahorita al 100% a eso, a estar en la casa con Nicolás y poder, sí, disfrutar de acompañar a familias a viajes, que es algo que a mí me encanta y que creo que puedo como de alguna forma acompañar a familias como con mi misma experiencia, o sea, pasando una experiencia propia a esto, así que en eso ando. ¿Cómo ha sido la llegada de Nico y qué es la maternidad para ti? La maternidad es la cosa más hermosa, retadora, cansada, pero creo que también es la más gratificante, o sea, como no importa, sí, qué tan cansado, qué tan agotado, solamente hace falta verle a Nicolás, sonreírte, que te haga alguna gracia, que venga y te dé un beso, un abrazo, y vale la pena al 100%. Es como que dices, es el mejor momento, es lo mejor que estoy haciendo en mi vida, es el mejor trabajo, porque creo que a veces como cuando hablamos de trabajos, justo hablamos solamente de la parte profesional, pero la maternidad es un trabajo gigantesco, full time, porque yo creo que ni siquiera en el sueño vuelves a ser la misma, o sea, y no porque necesariamente el sueño va a estar afectado porque tal vez tu bebé duerme bien o porque tal vez como usas herramientas que te permiten a que el sueño esté bien, pero hasta mientras estás dormida estás pensando en la maternidad, entonces es todo el día, todos los días, en todo momento, como la maternidad es tu cosa número uno y obviamente termina siendo, sí, como un trabajo súper retador, pero hermoso, que vale 100% la pena. Sí. El embarazo número 2, Pame, para ti llegó de una manera bastante diferente. Y te soy 100% honesta, yo la primera vez que escuché la palabra embarazo ectópico fue cuando tú te abriste y nos contaste acerca del tema. ¿Qué es un embarazo ectópico? A ver, un embarazo ectópico básicamente es un embarazo que se da fuera del útero, ¿ok? Principalmente, la mayoría de embarazos ectópicos se dan en las trompas de falopio. ¿Qué pasó? En mi caso, efectivamente, como tú dices, mi segundo embarazo fue completamente diferente. Con Nicolás fue todo muy sencillo. Dijimos con mi esposo, ok, busquemos el bebé. Al siguiente mes llegó Nicolás. Que medio también nuestro segundo embarazo fue un poco un golpe de realidad de saber que esa no es la realidad de la mayoría de mujeres. Los embarazos no llegan así como al primer mes que lo buscas. Y
y es algo que nosotros como lo teníamos muy normalizado porque es lo que nos pasó con Nico. Entonces, bueno, con el segundo embarazo fue algo parecido. Dijimos con Felipe, ok, creemos que es un momento perfecto para pensar en otro bebé. Eh, y efectivamente, al siguiente mes, igualito, nos hacemos la prueba de embarazo, nos hacemos una prueba primero casera y como tú debes saber, bueno, asumo que tú te hiciste una prueba casera de embarazo, se marcan 2 líneas si es que estás embarazada. Con Nicolás, cuando nosotros pusimos la prueba, se marcó inmediatamente y unas líneas súper fuertes. Con este segundo embarazo se nos marca muy leve, muy, muy leve. Y claro que dice en el papel que básicamente así sea leve es un positivo. Sí, perdón que te corte, Pame, a mí también me pasó. O sea, las dos líneas fueron unas líneas muy leves que también yo creo que tiene que ver, ajá, muy tenues, que tiene que ver con el tiempo también que te enteras. Exactamente. Yo soy muy regular, yo con Nicolás como decía, no, no creo que sea tan rápido. Nosotros nos esperamos como 5 días para hacernos la prueba. En cambio, en esta ocasión era nuestro primer día de retraso, porque yo suelo ser muy, muy regular, y nos íbamos a un viaje que habíamos planeado por mucho tiempo, que lo veníamos teniendo con mucha ilusión. Entonces Felipe me dijo, mejor enterémonos a tiempo para poder tomar las precauciones, para que la doctora pueda revisarte. Entonces por eso nos hicimos antes y justo pensamos eso. La línea tenue es porque es un embarazo muy temprano y eso dice en las instrucciones. Otra cosa que usualmente no sabemos, que toca como enterarse en el momento. Entonces, claro, llegó la línea tenue, íbamos a hacernos otra prueba, vamos a esperar el siguiente día para hacernos otra prueba. Y tanto por recomendación, creo que de mi ginecóloga, como del laboratorio, nos dijeron, háganse mejor ya una de sangre. O sea, como si... Y para esto, no sé si la gente sabe, pero el examen de sangre, que no es cuantitativo, solo el cualitativo, el que te dice sí o no, cuesta más barato que una prueba de embarazo casera. Ajá. Ah, wow, no. Entonces, nosotros tampoco teníamos idea. Entonces, ese día decidimos irnos directo a un laboratorio que estaba cerca de la casa. Fuimos caminando con Nico y con Felipe, nos hicimos la prueba y nos dijeron que ese mismo día nos entregaban al mediodía el resultado. Entonces, bueno, nosotros como con esa incertidumbre, porque nos quedamos en la misma, si es que sí era o no era. Yo tenía unos cólicos súper fuertes, pero con Nicolás me pasó lo mismo. Entonces, todavía estábamos como en, ¿será que me va a llegar la regla? ¿Será que qué será? Em, la cosa es que por cuestiones del destino, por cuestiones de la vida, no sé si perdieron nuestra muestra, no sé si la persona era justo cuando íbamos a venir a este feriado súper grande que se hizo este año en Ecuador. Y nada, parece que la persona que tenía que analizar la muestra se fue antes, no pasó el resultado. Claro, yo estaba molestando mucho al laboratorio para saber qué pasaba, eran las 4 de la tarde y todavía no recibíamos respuesta. Entonces, claro, me comunico con ellos y les digo qué pasó, a las 12 me tenían que entregar el resultado y más o menos a las 6 de la tarde me llama el dueño del laboratorio a pedir disculpas, a explicar que había sido un problema bueno, del sistema. Y me dicen, ¿puedo decirte en altavoz? O sea, ¿puedo decirte por teléfono el resultado? Porque no tengo cómo enviarte un PDF. Y le dije, claro, que venga mi esposo y nos dices el resultado. Entonces Felipe estaba ahí conmigo, pusimos altavoz y nos dijo, el resultado es positivo. Entonces, claro, fue súper emocionante. Nosotros estábamos en la casa de mi cuñada. Perdón, me pongo un poco sensible. No. Estábamos en la casa de mi cuñada y claro, no queríamos contarlo todavía. Era como, dijimos, no, primero veamos qué pasa. Entonces, bueno, nada, nos fuimos a la casa y es impresionante porque, digo, las personas somos súper, ¿cuál es la palabra? Como nos emocionamos mucho por algo y empezamos a hacer planes de esa noticia. Entonces, claro, fue chistoso porque con Felipe llegamos a la casa, claro, nos abrazamos, le acostamos ya a Nicolás, Nicolás se fue a dormir, nos abrazamos en el cuarto y decíamos qué locura, cómo se dan las cosas, como otra vez al primer mes de buscarlo llegó. eh, Estábamos súper emocionados, empezando a ver, claro, cuando lo tuvimos a Nicolás vivíamos en otro departamento. Entonces, ay, aquí, ¿cómo vamos a poner la cuna? Nos va a tocar sacar este velador porque no va a entrar aquí. Entonces, planeando todo, y sí, hay que sacar y hay que traer esto y veamos a ver dónde ponemos el sillón. Bueno, armando como todo en una noche. Em, entonces, ya, como te digo, mi embarazo con Nicolás fue todo tan bueno, tan fácil, que pensábamos que iba a un recorrido exactamente igual. Nosotros
pasamos la noche. Al siguiente día, como cosa súper extraña, mi papá logró hacer que estemos todos juntos para un desayuno, porque normalmente en fin de semana que mi hermana tiene un plan, que mi hermano tiene un plan, y había un sitio al que mi papi nos quería llevar a desayunar. Así que nada, nosotros nos organizamos para ir ese día y Felipe me dice, son tus papis, así, si estás cómoda, contémosles de una vez, aprovechando que van a estar todos juntos. Y yo, sí, buenísimo, preparé una pequeña carta para leerles a mis papis. Y al siguiente día, un poquito antes de salir, tengo un sangrado súper, súper leve. Y claro, me asusté porque eso no me pasó con Nicolás. Entonces le digo a Felipe, no, tal vez no hay que contar porque no sabemos qué es esto. Entonces, claro, le llamé a mi ginecólogo y me dijo, Pame, no te preocupes, no te asustes. A veces puede ser el sangrado de implantación, como si es algo súper leve, como no te preocupes. Y me había ella mandado a hacer la cuantitativa para el día que me iba a ver. Entonces me dijo, mejor adelantemos la cuantitativa, hazte de una vez hoy y me llamas cuando tengas los resultados. Entonces fui a hacerme ya en otro laboratorio, me hice la prueba y mientras estaba desayunando con mis papás, les leí la carta. Claro, todos nos emocionamos y igual, sorpresivamente, el resultado llegó muchísimo antes de lo previsto, porque si yo hubiera sabido que iba a llegar tan pronto, tal vez no me adelantaba a contarlo así. Em, y llegó el resultado y cuando abrí el resultado sabía que algo estaba mal, porque la progesterona estaba muy baja y el valor de la hormona estaba en 31, que es un valor bajísimo. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque para esto, claro, ya tenía como 3 días de retraso, y con Nicolás estando de 5 días y yo tenía valores de casi 2000. En este caso tuve 31. Entonces, claro, yo vi ese resultado y dije, esto estoy segura que no está bien, pero no sabía mucho. Entonces, le llamé inmediatamente a mi doctora y ella al escuchar, los resultados me dice: "Pame, lastimosamente es un embarazo que no es factible, que no se va a poder dar, y lo que vas a atravesar tú es un aborto espontáneo". Okey. Ella sabía que yo me iba de viaje, esa semana, entonces me dijo: "Tranquilamente, anda a tu viaje, regresas y como te revisamos para ver y ahí pensar nuevamente en poder ver qué podría ser el causante que hizo que esté este embarazo, o sea, este embarazo que no fue fructífero". Pero me dijo: "Tranquila, es súper normal", que ahí viene la primera etapa mía del duelo de esto que no sabemos las mujeres con la normalidad que hay abortos, o sea, no tenemos ideas. Es más, claro, a mí me acaba de decir esto la doctora, y yo fui donde mi suegro, que es médico, le mostramos los resultados y nos dijo exactamente lo mismo. Claro, con él como ya, porque con mi doctora me dijo eso, yo me puse a llorar, entonces colgué el teléfono y no le pregunté mucho más allá. Entonces, cuando hablamos con mi suegro, me explicó más o menos cómo iba a ser el proceso, cuánto tiempo podía demorarse y así. Y me dijo igual unos datos que eran fuertísimos, que era que muchísimas mujeres pasan estos abortos en las primeras semanas y que no lo sabemos, y son mujeres que no tienen problemas de fertilidad, que es muy común, mucho más común de lo que creemos. Entonces, bueno, obviamente fue súper doloroso, fue súper fuerte, porque como te digo, habían pasado menos de 24 horas y nosotros habíamos planeado ya la vida con el segundo bebé. Em, y nada, fue como un proceso de poder, claro, estar acompañada de mis papis, de mis ñaños. Todavía no habíamos contado a nadie más, entonces, como para eso dije: "Mejor me voy a tomar un tiempito para poder contar, con mayor tranquilidad", y tal vez como porque mi doctora me dijo: "Si tienes, o sea, si te sientes bien, si te sientes cómoda y tienes la posibilidad, háblalo en una mesa con mujeres, y vas a ver que muchas más mujeres de las que tú crees han pasado por esto". Eso no es que te va a dar un consuelo mayor, no, pero sí te va a hacer saber la realidad, que es un tema, uno sale y cuenta: "Estoy embarazada", pero no sale y cuenta: "Tuve un aborto". O sea, eso no es algo de lo que se suele hablar. Y claro, y yo esa misma noche empecé el proceso del aborto, empecé con el sangrado. Entonces, la doctora me decía: "Imagínate, fueron 3 días". Hay mujeres que esperan 5 días justo de retraso para hacerse una prueba, tal vez ya tuvieron el sangrado y asumen que es un sangrado de su menstruación, y no es un sangrado de su menstruación, sino que fue una pérdida, y no tenían idea. Entonces, bueno, lo atravesamos así, nos quedaba un par de días para estar acá en Quito y nos fuimos al viaje. Nos fuimos al viaje. Yo ya me fui al viaje sin sangrado, por suerte, diciendo, bueno, ya, qué alivio, esto se terminó. Eh, Todavía creo que es una cosa fuerte
creo que un poco más para la mujer. Obviamente yo sentía que Felipe también estaba atravesándolo de una forma fuerte, pero él me acompañaba como mucho más fuerte, o sea, como manteniéndose más, como todo está bien, todo siempre nos ha pasado por algo, no debió haber sido y va a ser más adelante y bueno. Nos fuimos al viaje y estando en el viaje yo tenía como un malestar, nada grave, o sea, tenía un como dolor como de cólico, pero en los costados, que eso era lo raro, no era un dolor muy central. Y coincidía que si yo hacía o mucho ejercicio, le cargaba mucho al Nico, o hacía algo como de mucho esfuerzo, yo al siguiente día tenía un leve sangrado. Y así, y así fue pasando, pero Em, vuelvo y repito, por esto tal vez creo que sí es importante como que estemos muy bien informados de si ya sabes que estás atravesando un aborto, tal vez enterarte bien cómo puede pasar el aborto. Igual yo estaba dentro de la normalidad porque hay mujeres que tienen un sangrado muy fuerte, hay mujeres que van teniendo como sangrado de a poco hasta poder como eliminar todo. Hay mujeres que tienen como un sangrado más fuerte, después sangrados más cortos y hay un sangrado más fuerte. Entonces igual te deja un poco como... Entonces yo asumía que estaba atravesando, esto Parte era del parte del proceso. aborto y ya, o sea, y era algo con lo que tenía que vivir, digamos. Nuestro viaje iba a ser un viaje súper largo, fueron 21 días que nosotros estuvimos fuera del país. Y para la mitad del viaje, otra vez empieza un sangrado, igualito como un poquito más fuerte, un poco de estas molestias. Y yo decía, qué raro, o sea, ¿qué estará pasando? Como, qué feo tener que la mujer, aparte de que ya pasas el aborto, de que estás pasando por una situación tan fuerte, emocional, tener que aparte pasar por esta parte física. Sí. Y claro, y las emociones a tope, porque igual tus hormonas se volvieron locas, entonces estás súper sensible. Claro, le tenía a mi gordito, el viaje era como todo una carga, y aparte de esto pasar por estas casas físicas que no acabas de entender, tu cuerpo igual cambia, porque aunque no lo creas, ese tiempito y esa carga hormonal hace que parte de tu cuerpo cambie, entonces todo era súper extraño. Y cuando ya faltaban pocos días para regresar, tengo en una noche un dolor mucho más fuerte, mucho más agudo. Para esto se me mantenía un dolor constante en el lado derecho, pero en la espalda, como arriba de la nalga, o sea, era como en un punto muy específico que tenía un dolor. Y yo le vinculaba a las caminatas, a cargarle a Nicolás, a cargar los pesos, exacto, no lo vinculaba con algo, ahí sí para nada con el aborto, porque era en la parte posterior y en una de las partes, o sea, en la parte derecha. Entonces, bueno, me pasa esto, que tengo este dolor más agudo y en ese momento le pido a mi hermana que me saque una cita. Yo llegaba un jueves a la medianoche, o sea, viernes a la madrugada, y le pedí que el viernes me tome una cita con la ginecóloga para poder ir inmediatamente, porque ya era extraño, esto eran 21 días, como que sangrados que iban, venían, malestar que estaba, pero nunca un dolor no manejable, porque mucha gente me dice, ¿no te aguantabas por lo que estabas en el viaje? Y yo, no, les juro que no, o sea, nunca sentí un dolor insoportable, no manejable, era una molestia. Entonces yo llego el viernes a la medianoche, el viernes a la 1 de la tarde tengo la cita con la doctora. La doctora me empieza a explicar esto y me dice, sí, no te preocupes, el sangrado se puede dar por estos motivos. Dice, vamos a hacerte un eco, me hace el eco y el momento de hacerme el eco se da cuenta que había una bola un poco más grande que el tamaño de mi ovario al lado del ovario derecho en una de las trompas. Okay. Y claro, trató de ver si encontraba ella una bolsita para saber si es que podía ser un embarazo ectópico y ella no logra encontrar una bolsa. Y me dice, no creo que sea un embarazo ectópico, pero puede ser. Eh, entonces vamos a tener que descartarlo. Para esto hay que hacer un eco más de profundidad. Y lo principal, que es lo que va a decretar si es un embarazo ectópico o no, es hacerte nuevamente la prueba de la hormona del embarazo. Em, Tienes que hacerte cuantitativa, porque si es que es cuantitativa, es la única que da los valores exactos. Me hice los exámenes, del momento que me hicieron el eco, el doctor, yo creo que ya vio que era esto, y me dijo, lo voy a hablar con tu doctora, y como ya vas a tener como un resultado. Y en la noche, mientras le bañábamos a Nicolás, llegó el resultado. Y efectivamente, como te comento, cuando yo me hice la primera prueba tenía 31, y en esta ocasión tenía casi 1000. Entonces sabíamos que estaba atravesando un embarazo ectópico. Para esto la doctora ya medio me había encaminado a
a cuál era el proceso que podíamos seguir. Entonces, como te explicaba al inicio, el embarazo ectópico se da, básicamente es un embarazo extrauterino. En mi caso estaba el bebé alojado en la trompa derecha, muy cerca de la trompa, muy cerca del ovario, perdón. Eh, entonces, nada, el momento en el que me comunico con la doctora el siguiente día en la mañana, porque el resultado me llegó a 9:30 de la noche. Le llamé una vez, ella siempre te dice que si es una emergencia le llames una segunda vez, que inmediatamente te va a contestar. Decidimos llamarle a mi suegro, contarle los resultados y preguntarle si era algo de extrema urgencia como para llamarle. Y nos dijo, no, mejor descansen y mañana a primera hora le llaman. Entonces, efectivamente, al siguiente día a primera hora yo le llamé a mi ginecóloga y, claro, el momento que le dije cuánto tenía, me dijo, Pame, es un embarazo ectópico y para la cantidad de semanas que tienes tú, vamos a tener que realizar una cirugía. O sea, ya no hay otra forma. ¿Por Amiga, qué? y perdón que te hago una pausa porque escuchándote justo el proceso previo a identificar que esto fue un aborto, fue un proceso muy similar al mío. O sea, yo te digo, tuve igual las líneas súper tenues porque también soy muy irregular, me enteré muy prontito en mi embarazo que estaba embarazada. Me hice la prueba cuantitativa y la prueba cuantitativa me dio 45. Y el médico me dijo, mis ciclos son mucho más cortos, no son de 28 días, son de 25. Me dijo, Ale, o sea, no tienes tampoco un retraso real. Claro. Parece que sí, pero ¿por qué en 48 horas no te repites la prueba y vemos si es que se ha duplicado el valor, si es que estás embarazada o no estás embarazada? Repetí la prueba, lógicamente se espera, pucha, bien con muchísimos agobios y ansiedad y todo. Entonces me repetí la prueba y la prueba sí se duplicó. No me acuerdo si se duplicó o se triplicó El valor. el valor. Y yo también tenía un viaje. Entonces yo quería ir al ginecólogo previo al viaje, que me vea, porque aparte era una despedida soltera. Entonces tenía que contar con mis amigas, o sea, no podía ya no callar la noticia así. Entonces fui al ginecólogo y el momento que él me hace el eco, no vimos nada, no vimos absolutamente nada. Entonces, claro, lógicamente me asusté un montón y dije, ¿qué es esto? Me dijo, Ale, para que tú estés más tranquilo, o sea, puede ser que el endometrio esté engrosado, o sea, es normal que no se llegue a ver un embrión también por la etapa del embarazo. Claro, porque está muy pronto. Ajá. Esperemos, si es que quieres, hazte nuevamente la prueba de sangre. Si es que los marcadores siguen subiendo, me hice otra vez una prueba cuantitativa y los marcadores sí siguieron subiendo. Entonces regresé después de mi viaje, me dijo, regresa, te hago otro eco y pudimos ver ya al bebé. Y para ese entonces teníamos alrededor de, creo que unas 5 semanas o 6 semanas de embarazo. Pero el corazón, el latido del corazón del bebé estaba muy bajito. Bajito, un poco preocupante. O sea, el médico me dijo, mi deber es informarte, porque lo normal es que tener 150, creo que latidos por segundo. La verdad, la terminología no lo sé, pero me acuerdo de los números. Era 150. Para que un embarazo sea inviable, tiene que ser 90 o menos. Hice 3 tomas, tu bebé tiene 100. Me dice, yo creo que es por un tema de desarrollo y un tema por el momento en el que está el embarazo. Yo creo que en el siguiente eco, si vienes en 2 semanas, el corazón va a estar normal. Entonces, también cuento esta experiencia. Claro, son cosas súper. Porque son cosas muy similares. Y yo creo que sí tienes que confiar muchísimo en el ginecólogo. El ginecólogo me iba encaminando y me iba diciendo, cumplo con decirte, pero tranquila, yo pienso que es este escenario. Entonces sí confiar mucho en el ginecólogo. Pero una de las razones que lo digo en todos los episodios de las cuales por qué mi primer trimestre fue tan feo, o sea, porque aparte del tema físico que sentía, fue un tema emocional súper fuerte. Obvio, Entonces me tocó ir como al ginecólogo en el primer trimestre como unas 10 veces. qué O locura. sea, iba cada dos semanas a que cheque. Entonces, en esta visita número 4, creo, 5 al ginecólogo, para que me hagan un nuevo eco, yo para mí iba con muchísima ansiedad. O sea, la ansiedad que previa a los ecos que yo sentía era una cosa muy súper fuerte. Afortunadamente, a esta 4ª visita, escuchamos el corazón del Joaquín y estuvo bien. Y a partir de ese momento en adelante, todos los ecos funcionaron bien. Buenas.
Pero traigo esto sobre la mesa porque no necesariamente, si es que estás experimentando estos síntomas, significa que va a ser un embarazo ectópico. Significa que va a ser un aborto. Entonces, lo importante es sacar todas las dudas con tu ginecólogo. De acuerdo. Vivir un día a la vez. Ajá. Intentar un poco manejar esas emociones, aunque es súper difícil. Y dejarse guiar. De acuerdo, de acuerdo. En mi caso entiendo, claro, no sé muy bien en términos médicos, entiendo que por qué decretan este aborto, porque la progesterona no tenía nada elevada, que es 0, o sea, tenía 0.2 si no me equivoco. Entonces era una unión que demostraba que era un embarazo inviable. Ahí viene mi error, yo no le dije a la doctora que me iba esa cantidad de días. Entonces, claro, cuando la doctora me dice, regresas y del viaje y te veo, justo creo que la doctora decía, bueno, se va una semana, regresa, hacemos el eco y verificamos todo. Pero claro, nosotros tampoco nos imaginábamos una situación así y como el sangrado empieza inmediatamente, como dijimos ya, o sea, ya pasó, así fue. Y claro, regresar y enterarte que no, que el bebé seguía creciendo dentro de mí, que estos valores subieron, pero efectivamente, o sea, si tú más o menos te pones a pensar, yo tenía 10 semanas y tenía recién casi 1000. Yo con Nicolás, cuando me enteré, tenía, si no me equivoco, 6 semanas y tenía casi 2000. Entonces eran valores muy, muy, muy bajos. Claro. Esto era, por supuesto, porque el bebé estaba muy alejado del sitio en donde tenía que estar, pero ¿por qué seguía estando la hormona ahí? Porque el bebé seguía creciendo, o sea, el bebé seguía creciendo. Y todos estos sangrados que yo estaba teniendo no eran sangrados por un aborto, era porque mi trompa estaba al borde del colapso. La trompa usualmente tiene, bueno, la mía, la parte más delgada 2 milímetros y la parte más ancha 6 milímetros. Mi trompa llegó a tener casi 8 centímetros. Yo digo mucho porque soy muy creyente. Claro, la gente me dice, qué suerte, que yo no creo que fue suerte, creo que fue Dios sosteniéndome porque, como te digo, fue un viaje que lo planeé con muchísimo amor. Si es que esto lo hubiéramos sabido antes, el viaje se hubiera cancelado, por supuesto, más allá de la parte económica, o era como La ilusión. igual esta ilusión y pensar en, perdí un bebé, perdí el viaje en mis sueños, como perdí como muchas cosas de una. Entonces, siento que de alguna forma Dios estuvo ahí como para decirme, anda, y yo te voy a sostener. Que claro, cuando yo regreso y me dicen, te subiste a aviones así, cargaste maletas así, te subiste a atracciones, montañas rusas, o sea, era una locura. Nadie podía entender que mi trompa no había explotado para ese momento. Es tanta la locura que cuando la doctora ve el eco de lo que me dijo como, Pame, tranquila, haz tus cosas, o sea, reposo, no le puedes cargar a Nicolás. El rato que ve el eco me dice, este instante vienes al hospital, tenemos ahorita un quirófano, tengo que operarte de emergencia. Entonces, claro, yo llego con los sentimientos completamente desbordados. Cuando el rato que llega el resultado positivo, o sea, el rato que llega el resultado con casi 1000 de HCG, me desbordé completamente. Fue súper fuerte porque es lo que te digo, no, creo que, ay, no sé cómo explicarlo, pero es dejar ir a un hijo 2 veces. Sí, Porque, claro, ya atravesé esta situación, dije, bueno, ya pasó, ya lo perdí, fue súper doloroso, pero como ya venía viviendo como un luto, sí, esa es la palabra. Y claro, regresar y enterarte que no, o sea, que siguió ahí, que el bebé se aferró a tratar de quedarse, a tratar de encontrar la manera de sobrevivir, es súper fuerte y más fuerte saber que lo más probable era que yo iba a perder mi trompa, por supuesto, porque la trompa estaba muy, muy, muy grande y no se recomendaba en mi caso mantener la trompa porque corría mucho riesgo a después hacer otro embarazo ectópico porque la trompa no iba a quedar en sus mejores condiciones, y también corría el riesgo de que se pueda hacer maligno. Otra cosa que yo no tenía idea, en el embarazo ectópico a la final el bebé, al igual que todos nosotros, somos células. Y como están creciendo en un lugar que no le da la posibilidad de llegar a ser lo que es,
se puede hacer como un tumor y este tumor se puede hacer maligno. Entonces, el riesgo enorme que hay también es que sea maligno. Así que, eh, aparte de esto, te toca esperar un tiempo después de la cirugía a que te den la biopsia, o sea, y que te digan si es que era maligno o no era maligno. Entonces, es más fuerte aún. Em, Además que todo se me dio en tiempos como muy locos, del cumpleaños 2 de mi primer bebé. Entonces me tuve que operar un día antes de esto, salí del hospital justo para el cumpleaños de él. Pero sí es como una situación como siento que tal vez si es que yo hubiera escuchado esto de alguna otra mamá, hubiera sido tal vez un poquito más fácil de llevar. En ese momento no sabía cómo atravesarlo. Yo, como te digo, soy una mujer súper creyente, soy una mujer muy pro vida y de alguna forma el tener que pensar vas a tener que realizarte un aborto porque es un aborto que tienen que hacerlo en un hospital porque te vas a morir. O sea, es como es súper fuerte, o sea, es como muchas mucha información, muchas emociones, esta ilusión del segundo bebé, este miedo de me voy a quedar sin una trompa, eso cómo me va a influir, no es algo que pregunté antes, pero estaba en mi cabeza. Em, Aparte, esta sensación de agradecimiento y pánico de pensar en todo lo que hubiera podido ser. O sea, cuando los doctores me decían: "O sea, estuviste tanto tiempo, hiciste todo esto, ¿y cómo es posible? ¿Y no te dolió?". Claro, la mayoría de mujeres con embarazos ectópicos llegan a desmayarse del dolor. Yo, en general, he tenido, un umbral de dolor interno muy alto, y normalmente siempre que he tenido alguna cirugía por algo en específico, es como que, ¿cómo no te diste cuenta que? No sé, como yo no pasé el proceso de gastritis, yo de una tuve una úlcera, pero no es que no tuve la gastritis, es que no sentía la gastritis. Con el apéndice igualito, como nunca tuve dolor, y yo ya llegué con el apéndice prácticamente explotado, porque no tuve el dolor del apéndice, de la apendicitis. Entonces, claro, en este caso fue igual, o sea, cuando me decían: ¿segura no te dolía? O sea, ¿segura no te aguantaste el dolor?". Era como: "No, les juro que no". Hay mujeres que se dan cuenta y saben porque se desmayan o no pueden caminar del dolor que tienen. Porque claro, al final es una parte de tu cuerpo muy chiquita que no tiene, el trabajo del útero, que es estirarse y crecer y adaptarse, que está creciendo de forma ridícula en muy poquito tiempo. Y claro, yo era como tenía un malestar, o sea, solamente tenía un malestar. Entonces, eso es lo que te digo de la sensación fea de pasar cambios físicos, de aumentarle el tema emocional y de aumentarle el miedo a qué pasaba si me explotaba en el viaje, qué pasaba si me explotaba en el crucero, qué pasaba si me explotaba en medio del avión. También el pensar eso, pero al mismo tiempo pasar a estar muy agradecida De que bueno, no. no pasó, estoy aquí, se hizo a tiempo, es algo que se logró solucionar. Y claro, y después de esto saber que una mujer con una trompa menos es igual de fértil que cualquier otra mujer, lo único que cambia es que tienes menos posibilidades en los meses, porque las mujeres, otra cosa que yo no sabía, no somos cíclicas, no ovulamos un mes de un ovario y otro mes de otro. Puede ser que un mes ovulemos 5 de este ovario y otro mes ovulemos, o sea, 5 meses de este ovario y después un mes de este, y después 2 de este y después 7 de este. O sea, es algo completamente, sí, como que no se puede saber. La única forma de saber es hacer un seguimiento, con pruebas de ovulación, con ecos para poder ver de qué lado del ovario salieron los óvulos. Entonces, claro, sí te dan como esa tranquilidad de si es que quieres otro bebé, vas a poder tenerlo, solamente te va a tomar un poquito más de tiempo, o sea, como que va a poder llegar. Pero ahí viene la siguiente parte, que es lo que me pasó cuando salí, todo el mundo me decía esto, me decía: "Ah, no importa, perfecto, estás lista para 5 más, para". Y llego a la casa y le digo a Felipe: "¿Qué pasa si ya no quiero otro?". O sea, ¿qué pasa si? Claro, te queda un miedo súper grande a volver a atravesar una cuestión así. Y como le digo a Felipe, no por un tema físico, porque ya sé que si es que se hace a tiempo, si es que se ve a tiempo, si se logra detectar a tiempo, a veces hasta con medicina se puede lograr solucionar un embarazo ectópico, porque si es que está muy iniciado y se logra detectar con medicina, puedes como evitarte la cirugía.
pero no se sabe, o sea, no, o sea, como no tienes idea de si es que vas a atravesar otra vez eso y pasar el golpe emocional, el miedo nuevamente, la frustración, como todo esto es una cosa que todavía la tengo adentro, todavía tengo como este sustito de, ¿será que quiero otro bebé? ¿Será que no quiero otro bebé? Y bueno, es algo en lo que quiero trabajar. A la final, eh, la mayoría de días termino más en si quiero otro bebé, quiero que Nico tenga un hermano, pero al mismo tiempo ya no tengo esa presión de darle un hermano a Nicolás. Si es que no es, no es y estoy bien, o sea, y como y pero creo que es una de las cosas que más me ha costado, el transitar ese miedo, ese pánico, porque ni siquiera es miedo, pánico a pensar en volver a quedarme embarazada. Es fuertísimo, fuertísimo, Hay mucha montaña rusa emocional, como tú dices, ¿no? De escuchar hablar de agradecimiento por cosas que no pasaron afortunadamente y también mucha tristeza y dolor por obvias razones. Y no solamente el dolor emocional, sino el dolor físico. En esos momentos, aparte Nico cumplía 2 años. Tenías que sonreír para ese bebé. exactamente. ¿De qué te agarraste? ¿De qué te aferraste? ¿Qué te ayudó para encontrar luz justamente en ese momento en donde era difícil ver luz? De acuerdo, mi familia, mi esposo, mi hijo, eh, verles a ellos ya, o sea, es como tengo todo lo que le pedí a Dios siempre, todo, como un esposo maravilloso que me acompaña en todo momento, en todo proceso, un hijo que nos trae luz todos los días de mi vida, así que eso, o sea, es chistoso porque sí había personas que me decían: "Ah, pero en las fotos como que estás tan feliz", y en verdad estaba genuinamente feliz porque tengo un hijo sano, tengo un hijo que está conmigo, Era celebrar eh la vida también. exacto, a la final estaba perdiendo un bebé, pero tengo otro y tengo la suerte de tenerle a él, tengo la suerte de que me acompaña, tengo la suerte de ver su carita feliz. Y y también me pasaba un poco que otra cosa que me daba como fuerza era pensar: "Nicolás no entiende nada de esto y está tan feliz, o sea, está como tan emocionado", y eso es lo que podríamos hacer todos, como, aceptar lo que pasó, agradecer, en mi caso, por cómo se dieron las situaciones y saber que igual mi vida está bien. O sea, no voy a decir que no es una pieza que falta, porque ya Antonio, porque mi segundo bebé se llamaba Antonio, eh, estaba, o sea, como estaba, está y va a estar siempre con nosotros. Y llegó para eso, tal vez para también enseñarnos la fuerza y la importancia de tener un grupo de gente que te ama, que te apoya, que está ahí para ti. Para mí fue súper importante compartirlo con la gente que más quiero, que sepan que estaba atravesando esto y no No hacer esto ocultar. nuevamente de ocultarlo, de mi papi era como que: "¿Pero quieres contarlo?", y era como que: "Sí, sí, y si tienes que decirles a tus amigos", y como que como hazlo, porque no sabes si una hija tal vez atravesó por eso, no sabes si una hija tal vez en algún momento vaya a atravesar eso. Y de alguna forma, no sé si la palabra es decir, normalizar más algo que es súper natural y que me creo que hay una palabra aquí que tengo que usar eh, que tuve la suerte de compartir con otra amiga que también atravesó algo así, no tuvo un embarazo ectópico, pero tuvo una pérdida que estaba ya bastante avanzada, y es también el quitarle la culpa a la mamá. No es tu culpa, no era mi culpa, no era algo que hice mal, no es culpa de la mamá, simplemente así es la naturaleza, y así pasan las cosas, y de eso, engancharse siempre de tu tribu, de la gente que más amas, de gente que sabes que va a hacer todo para estar ahí para ti, para apoyarte, y que justo en lugar de estar ahí diciéndome: "Ah, bueno, pero ya va a llegar el otro, ah, bueno, pero es más normal, ah", sino el que necesitas, ¿estás bien? ¿Te podemos ayudar en algo? Sentir que tenía toda esta gente que me amaba y que estaba cerca y que se preocupaba por mí es gigantesco. Justo, Pame, yendo a esos comentarios, si es que hay precisamente hermanos, pareja, papás de mujeres que están atravesando por este proceso, que nos están escuchando, ¿qué les dirías que no digan y que sí decir? Sí, justo creo que aprendí mucho en esto. Primero y primordial, creo que nunca tenemos que meternos con la maternidad, paternidad de nadie. ¿En qué sentido? Yo sé que muchas veces puede venir del amor el preguntar, no necesariamente en un segundo embarazo, sino siempre, ¿y para cuándo el bebé? ¿Y por qué no llega el bebé? ¿Y por qué no traen un bebé? ¿Y por qué tú no sabes si es que esa persona
está tal vez atravesando una lucha súper fuerte por buscar ese bebé y que no se siente en el momento muy preparada para hablarlo, para decirlo. No sabe si es una persona que acaba de tener un aborto y que no puede tener un bebé en los siguientes meses por cuestiones de la naturaleza. No sabe si es una persona que tal vez decidió no tener un bebé y no quiere hablarlo. Entonces creo que no, que es un tema que tenemos que dejar de normalizarlo tanto. ¿Y para cuándo el guagua? O sea, en última, tú preguntas en una persona de confianza y ustedes han pensado en la idea de tener bebés o quisieran tener bebés o encaminarlo por otro lado a que pueda ser una conversación como muchísimo más honesta y abierta de tal vez yo poder decirte, sí, me encantaría tener un segundo bebé, pero acabo de atravesar esto, acabo de tener una pérdida. ¿Qué cosas sí decir? También te acompaño, el no es tu culpa, creo que eso, el que me hayan dicho eso para mí fue un antes y un después, porque te juro que yo estaba como muy, sí, fue como muy fuerte todo el proceso y cuando me conecto en esta videollamada, porque esta amiga no vive aquí, eh, y me dice, Pame, no sé si te ha dicho alguien ya esto, pero quiero que sepas que no es tu culpa. Me desbaraté porque nadie me había dicho eso, nadie me había hecho sentir como, sí, no soy responsable de esto, por más que tú sabes que no eres responsable de eso, pero el que la gente entienda y sepa que no es algo que tú hiciste mal, no es algo que es que pasa. Y también tal vez el no normalizar bueno, sí, pero les pasa. O sea, no como en ese sentido como pero sí, eso pasa, No sino como minimizar. eso, no minimizar, no hacerle menos porque tal vez a ti no te pasó o porque tal vez a ti te pasó y para ti no fue tan grave, sino como el saber que para esa persona tal vez fue algo muchísimo más fuerte, mucho más delicado. Entonces sí, o sea, si algo puedo decir es dejar de hacer estos comentarios que yo sé que vienen del amor, pero siempre pensar súper bien en cómo vas a encaminar ese comentario para que para esa persona no sea tan fuerte. Nos pasó después de esto como con 5 parejas que vimos que nos decían: "¿Y quieren el segundo?". Pero como y es lo que te digo, no es como muy encaminado a la parte bonita, y ustedes quisieran tener un segundo, sino como que más que el quieren es el, ¿y cuándo el segundo? ¿Y le vas a dar el ñañito al Nico? ¿Y por qué no le han dado un ñañito al Nico? Es como que no puedo, porque entonces, claro, hay personas con las que me abro inmediatamente y les digo: porque acabo de atravesar esto", y hay gente que solamente es como que sí, ojalá algún día venga, o sea, como, pero en el fondo tú estás así como que dejemos de hablar de eso con gente que no conocemos o Claro. que vemos una vez al año y como que, ¿y por qué no le das un ñañico al Nico? Es como que La decisión de tener hijos es de la pareja. exactamente, exactamente. Y como te digo, no necesariamente es porque atravesaron una pérdida o porque están atravesando el buscar el bebé, sino porque tal vez decidieron no hacerlo. Y hay muchas parejas que no se sienten cómodas de decir eso porque se van a sentir juzgadas. Entonces, eh, no juzgar, o sea, nunca llegar a ese punto de hacer sentir mal a alguien con un comentario que, como te digo, puede venir del amor, pero tenemos que tener muchísima más empatía al momento de hacer un comentario así. Así que es. Padre, es un proceso, o sea, tú atravesaste una cirugía y es un proceso que toma su tiempo sanar. ¿Cómo reconectas con tu cuerpo nuevamente? ¿O qué te ha ayudado a Ay, ti a reconectar? O si estás en el eso proceso, te iba a decir. ¿qué piensas o qué herramientas piensas que te ayudarían a reconectar con tu cuerpo? Verás, primero creo que también es otra cosa que me pasaba, no llegamos a tener magnitud de la gravedad, o sea, de lo sensible que es internamente el cuerpo de la mujer en todo el tema reproductivo. Fue un reposo larguísimo. Yo tuve un reposo absoluto de 15 días de no poder hacer absolutamente nada. Y después un reposo de mes y medio, o sea, con esos 15 días, el mes extra de no poder subir ni bajar gradas, manejar, cargarle a mi hijo, agacharme, o sea, muchas cosas que en el día a día de una mamá es súper complejo. Eh, y peor pasar en ese punto que te sientes con tu cuerpo raro, porque no te permite hacer muchas cosas, además de esto físicamente cómo se ve, y yo que estaba acostumbrada a hacer ejercicio, subir de peso, porque claro, no puedes hacer absolutamente nada de actividad y pasar de hacer ejercicio prácticamente todos los días a actividad cero, es que tu cuerpo cambia hasta en ese sentido porque subes de peso,
Entonces, decirte que ya estoy reconectado con mi cuerpo sería mentira porque estoy empezando el proceso. El alta me la dieron la anterior semana. Em, pero para mí que es importante alimentarme bien, y alimentarme bien no necesariamente digo como hacer una dieta estricta, ¿no? Sino como el ver bien los alimentos, como y hacer ejercicio. O sea, para mí sí es importante el ejercicio, no solamente por un tema físico de que mi cuerpo se vea bien, sino como de botar muchas cosas, como un tema igual como de sacar energías buenas, malas, todo, y estar como en tratar de recuperar de alguna forma lo que era yo antes de esto. Y obviamente el tratar de perderle el miedo a levantar cosas. O sea, todavía me pasa que si le cargo a Nico, es como que le cargo a Nico y a veces digo: "Ay, ¿será que estoy cargando ya?". O sea, como que está bien, no está bien. Eh, pero creo que en mi caso ahorita lo más importante ha sido el apoyarme en mi caso en particular, como te digo, de Felipe, porque Felipe estaba ahí para mí, para decirme como: "Estás muy bien, como no te estreses, dale tiempo". Porque claro, yo mientras no hacía ejercicio le decía: "No, no, es que no voy a comer esto porque me voy a subir de peso". Y Felipe era como que: "Amor, acabas de pasar algo tan fuerte que deja de o sea, lo último lo que deberías preocuparte es en eso, como sé tranquila, estate tranquila, y después ya vas a recuperar todo para poder hacer las cosas como con tu normalidad". Y entonces creo que sí va a ser un proceso, ayuda psicológica, por supuesto. Todavía no he empezado con sesiones, empiezo justo esta semana, pero creo que es importante porque hay que estas cositas que te quedan, este susto, esta sensación de está, no está mi bebé, cómo tengo que hablarle, cómo me tengo que referir de él. Nos pasó que justo y entramos a la guardería con Nicolás y claro, una de las primeras preguntas que te hacen es: "¿Cuántos hijos tienes?". Y es fuerte porque yo voy a decir para siempre que tengo 2, pero claro, es como que, ¿y dónde está el segundo? Entonces sí, el saber cómo tengo que referirme a él, y cosas que es un poquito más fuerte. Y hay una conexión emocional también. En algún punto me contaste que tuviste un sueño Sí. y que no entendías un poco de ese sueño y que luego con toda esta experiencia te hizo sentido. No sé si te sientes cómoda en compartir el sueño que tuviste. Sí, claro que sí, fue muy loco porque, eh, a ver, primero que algo raro que pasa en mí es que yo he soñado con bebés en particular, como muy contados con los dedos. Y cuando he soñado con esos bebés, se ha cumplido como el sexo o algo así. ¿Y por qué? No sé, no tengo idea. Con mi hijo, con Nicolás, con el primero, eh, nosotros no sabíamos, obviamente, si era niño o niña, pero teníamos ya los nombres para las 2. O sea, teníamos si era niño era Nicolás, si era niña era Sofía. Y un día me despierto, cuando todavía obviamente no conocíamos, el sexo de Nicolás, y le digo a Felipe: "Qué raro, tuve este sueño que básicamente yo me veía en el hospital". La gente de mi familia se ha de reír, pero yo he estado varias veces en el hospital. Entonces, estaba en la cama de hospital, estaba Felipe trabajando en su computadora en el asiento de al lado, y yo tenía la cunita del bebé, en la que no veía al bebé porque el bebé estaba como tapadito, pero veía perfectamente el cuadrito y decía Nicolás Bolaños Santos. Por más que ni siquiera es real, porque los hospitales ponen RN, recién nacido, pero yo vi eso, me desperté y le dije a Felipe: "Primera vez en la vida que me pasa que siento que mi hijo es un niño". Y bueno, pasó, efectivamente fue niño, fue Nicolás, no sé si será real, no sé, yo siento que es Dios de alguna forma como hablándome. Em, para este embarazo, tengo que ser súper honesta, mi esposo está súper involucrado en todo el tema que es familiar. Él ya sospechaba que estábamos embarazados, y yo no. Felipe ya por días más o menos sospechaba que podíamos estar embarazados y yo no tenía ni idea. Me despierto un día y le digo a Felipe: "Qué raro, acabo de tener un sueño igualito al de Nicolás, pero en el cuadrito decía Antonio Bolaños Santos". No es el nombre para nuestro segundo hijo, porque nosotros cuando ya le tuvimos a Nicolás decíamos: si tenemos un segundo hijo y es varón, el nombre va a ser este, y si es mujer, se mantiene Sofía. Pero no era Antonio. Y le digo a Felipe: "Qué raro". Y Felipe se me mata de la risa. Y fue como: "¿Por qué te ríes?". Y me dijo: "No, no, qué chiste que hayas soñado en eso, sí es una cosa como que nunca estaba en nuestros planes". Y Felipe como que sí se quedó con ese algo de: "Yo creo que estamos embarazados y por eso soñaste", o sea, pero no me dijo.
Entonces, para mí fue muy loco haber visto otra vez o sea, el sueño era tan claro y yo despertarme y decirle a Felipe, qué locura, acabo de soñar exactamente lo mismo con Nicolás y decía Antonio Bolaños Santos. Y claro, unas semanas después nos enteramos que estábamos embarazados. Es más, yo le decía a Felipe, tal vez nos toca ponerle Antonio, porque decía Antonio Bolaños, exacto. Y claro, y cuando pasa todo esto, nos enteramos de de la pérdida y dije, por eso se llama Antonio, porque en nuestros planes terrenales no íbamos a tener un hijo que se llama Antonio, pero Dios quería que tenga un hijo que se llama Antonio y que va a estar cerquita mío ahora sí. Así que por eso sé que es Antonio Bolaños. Para mí yo quería agradecerte de verdad porque es de mucha valentía hablar acerca de una experiencia tan emocional y tan reciente aparte, o sea, que estás todavía transitando el proceso de sanación. De verdad que admiro tu valentía. Si es que ya te admiraba antes, ahora te admiro como el doble. Eres una mujer impresionante. ¿Qué le dirías de esas mujeres que están atravesando una experiencia similar? Y también, sobre todo, como que poder verbalizar lo que les está pasando, porque como dijimos al principio del episodio, es un tema que solemos callar. Inclusive, que respeto también la decisión. Hay mujeres que deciden no contar nada los 3 primeros meses del embarazo por este susto, este miedo, que lo respeto 100% si es que esa es su decisión. Pero, ¿qué les dirías? Y también como que en pro de que puedan tener una voz acerca del tema. A ver, justo lo que dices, el que lo hablen hasta el punto en el que se sientan cómodas. Eso sería como lo principal. En mi caso, me pasó esto, que yo hubiera imaginado que jamás hubiera querido hablar del tema y fue todo lo opuesto cuando me pasó. Quise hablarlo. Eh, por supuesto que al comienzo con la familia más cercana, con las personas que igual sentía que no me iban a juzgar o que no iban a hacer estas preguntas incómodas, o entonces que lo hablen en medida de lo que puedan hablarlo y que sí, su cuerpo, su corazón, su mente les vaya diciendo como que vayan soltando esto. Em, Les diría que les abrazo mucho, muchísimo, eh, que en algún punto las cosas mejoran, que yo lloro porque soy súper sensible, pero les juro que estoy bien, que estoy súper contenta con lo que transité. No, obviamente no por el hecho de la pérdida, sino por todo lo que aprendí y que sí, es un proceso un poco más largo, pero va a pasar. Y siempre que traten de ver esa parte positiva. En mi caso, obviamente, yo por el tema religioso quizá o por el tema de mi fe, yo me apego mucho a que tengo ahora un ángel conmigo, que me cuide, que me acompaña, pero que siempre traten de encontrar esa parte positiva a toda esta parte negativa, qué cosas te deja buenas. Entonces, en mi caso era lo que tú me dijiste cuando me preguntaste cuál fue como el motor para yo estar bien. Y yo creo que nunca le di tanto valor a mi esposo y a mi hijo, por más que yo siento que les daba mucho valor, nunca les di el valor que realmente tenían, o sea, el valor que tiene el despertarte todos los días y tener al lado al amor de tu vida, tener en la cama del otro cuarto al otro amor de tu vida, tener tus papás, sea terrenalmente o sea en el cielo, tener tu grupo de apoyo. Entonces, como sí, el ser agradecidos con cada situación que uno vive, porque pasan por algo, siempre pasan por algo. Y eso, que les abrazo mucho y que las cosas van a pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí una vez más. Muchas gracias por compartir tu historia. Estoy segura que va a ayudar a muchas personas de allá afuera. Y también yo te abrazo. Y te quiero mucho. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias Nos por vemos la invitarme. próxima semana. Gracias.